Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las líneas, el programa semanal por Radio Universidad de Chile, del Departamento de Sociología, con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, el COES, que intenta mostrar los distintos problemas que enfrentamos como país, como conjunto de personas, desde la perspectiva de las ciencias sociales. Es un programa que trata de ir más allá estrictamente de la coyuntura, pero entendiendo que es en ella que se generan los grandes problemas. Y de ahí salen los estudios, las investigaciones para ir reflexionando sobre nuestro vivir. Es un vivir que está siendo muy afectado por los temas recurrentes de violencia, de inseguridad. Lo se vive a diario. Se ha hecho algo muy cotidiano que no solo tiene que ver con los actos de violencia propiamente tal, que son siempre publicitados y dados a conocer por los medios de comunicación, sino también con los modos de relacionarnos. Y aparecen entonces diversas modalidades o diversas dimensiones de la violencia familiar, la violencia verbal, la violencia de género, además de toda aquella que tiene que ver con la delincuencia propiamente tal. Y hoy día tenemos una gran invitada para conversar precisamente a partir de sus investigaciones, porque es una especialista en estos temas, sobre algunos aspectos particulares de la violencia hoy día en Chile. Se trata de Alejandra Luneke, que es una socióloga, historiadora originalmente, socióloga, es magíster en urbanismo, es licenciada en Historia y Ciencia Política, es doctorada en Sociología y académica del Departamento de Sociología de la Alberto Hurtado, de la Universidad Alberto Hurtado. Y es investigadora principal del Instituto Milenio para la investigación de la violencia y democracia. Y es también investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, que es el COES, que es una de las instituciones que auspicia este programa. Ella se ha especializado en los temas de seguridad pública, violencia, realizando investigaciones que son extremadamente interesantes porque van más allá de lo que ya pareciera ser conocimientos corrientes que tenemos todos o discursos que tenemos todos sobre la violencia. Hay particularmente, dos líneas que son muy interesantes, de las cuales vamos a conversar. Una tiene que ver con lo que ocurre en la vida real de los barrios críticos. Es decir, no solo el modo como la violencia que está instalada, uno diría a nivel nacional, es vivida cotidianamente en un conjunto de lugares, en barrios donde los mitos que tenemos respecto de cómo ocurren estas cosas
chocan con precisamente los datos, las investigaciones que Alejandra Lowneke ha hecho y que ha publicado en distintas, a través de distintos artículos, revistas, pero también en columnas de los diarios chilenos. Tiene una investigación en CIPER, tiene también publicaciones en la Tercera. Y el otro tema es el de las policías y las estrategias policiales, y la crisis de las estrategias policiales en los temas de la violencia. Sobre eso conversaremos. Muchas gracias por estar con nosotros, Alejandra. Y yo te pediría si podríamos partir con cómo ves en el desarrollo, en el último tiempo, cuáles serían, a tu juicio, las tendencias principales que tú percibes, ya sea a nivel nacional, en materia dejando de lado el tema fundamental de la violencia en la Araucanía, digamos, pero en las cosas que tú has estudiado o en el país en general, ¿cómo percibes tú que se ha ido desarrollando las distintas formas de violencia, y especialmente cuál es la particularidad de lo que tú llamas los barrios críticos? Gracias, Manuel Antonio, por la invitación. Encantada de estar acá conversando. Sí, estamos en un escenario que vemos como explosiones de violencia en distintos escenarios. Uno piensa inmediatamente en la Araucanía, piensa en la frontera norte, piensa en los márgenes urbanos, que es un poco el tema que yo más me he enfocado. Desde ese punto de vista, pero antes también te quería contar que antes de esta trayectoria desde de la violencia relacional o interpersonal, delictual a la que me he dedicado, mis primeros estudios fueron sobre violencia política en Chile. Entonces estudié cómo la violencia se había configurado en la década del 80, desde el terrorismo a Estado, y de ahí cómo se había hecho la transición democrática. Y luego, con la transición democrática, fluí inmediatamente a los temas más de violencia delictual que se tomaron la agenda durante los mediados de los años 90, si bien tú recuerdas, ¿no? Entonces, yo seguí ese hilo, y lo menciono porque desde la perspectiva en que yo trabajo particularmente y trabajamos en los centros de estudio en que estoy involucrada, entendemos la violencia como un continuo, no entendemos la violencia solo como fuerza física, el uso de la fuerza física o la amenaza del uso de la fuerza física, sino como una racionalidad, y una racionalidad de relacionamiento social, que cruza distintos ámbitos de la vida de las personas y distintos escenarios. Entonces, desde ese punto de vista, la violencia política sí tiene que ver con la violencia delictual, y la violencia delictual sí tiene que ver con la violencia doméstica, o las violencias domésticas tienen que ver con la violencia en los espacios públicos. Entonces, desde ese punto de vista, desde donde yo principalmente miro, es desde la vida cotidiana esto, y lo que estamos percibiendo hoy día es, claro, más cantidad de hechos de violencia en distintos ámbitos. O sea, partimos un marzo muy explosivo con problemas de violencia en las escuelas, partimos con los liceos, ¿no? Partimos con lo que se ha tomado la agenda mediática ahora, con mucha violencia involucrada en los delitos, como que estuviéramos al borde o lo que se ha llamado la latinoamericanización de Chile en este aspecto, porque siempre Chile salía un poco del contexto regional respecto a violencias letales, uso de mucha arma de fuego en hechos de violencia, etc. También lo que ha pasado, lo que pasa hace ya rato en la Araucanía, lo que vimos también como violencia policial en el estallido social, y así sin más, ¿no? Desde mi perspectiva, esto tiene que ver con estos continuos que yo te mencionaba, que tienen que ver también con distintas aristas. Este continuo, por ejemplo, de una violencia estructural. Yo leo mucha sociología y antropología de la violencia, que señala que toda la violencia es la manifestación de un conflicto. O sea, lo que nosotros podemos ver como un hecho violento, como lo material, no sé, el abuso policial en la calle, y lo medimos, está fundado
en violencia estructural y fundado también una dimensión más cultural. La violencia estructural es la desigualdad, por un lado, las estructuras desiguales de cómo está constituido el orden social, y la violencia cultural es todos aquellos patrones culturales que de alguna forma te van a legitimar o van a ejercer o van a producir un daño. Desde ese punto de vista, si yo analizo, como para ejemplificarlo y entenderlo, si yo analizo, por ejemplo, el abuso policial, cantidad de la represión que hubo para el estallido social, ¿no? Detrás de ese abuso policial, si uno profundiza y escarba, vas a encontrar muchos legados y elementos de la cultura militar, de la militarización. Vas a encontrar elementos también institucionales, político-institucionales que tienen que ver con el legado de la dictadura. Vas a encontrar la simetría con que la policía trabaja con la ciudadanía en Chile. Entonces, eso está a la base, finalmente, los elementos culturales, estructurales, institucionales están a la base de por qué un policía en la calle finalmente termina reprimiendo de la forma que reprime a alguien. Entonces, desde ese punto de vista, estas violencias se encadenan entre sí y producen daño físico. Hoy en día estamos en un panorama complejo y desde esta perspectiva es porque tenemos un grave conflicto social, societal, a nivel de como conglomerado humano de personas que viven en este país que se llama Chile, ¿no? En este territorio. Entonces, como dicen algunos autores que yo sigo, la violencia solo puede ser mejor comprendida y abordada si la entendemos en el seno de un conflicto. Entonces, al final del día, no es solamente controlar esas violencias y desactivar esos dispositivos de relacionamiento violento, sino hacernos cargo de lo que está a la base de ello. Ahora, es bien interesante esa manera de plantearlo, porque, digamos, en todo el debate sociológico, este ha sido el tema de qué produce en las sociedades la violencia y su raíz, los conflictos, es clave. Y entonces uno podría decir, y por lo que tú mencionaste varias veces, aquí hay un conflicto central, de alguna manera, y múltiples otros conflictos sectoriales que tienen su autonomía y que por lo tanto generan formas de violencia, pero que de alguna manera están relacionados con ese conflicto central. Y yo diría, y eso por supuesto que se discute muchísimo, y a veces esta teorización que voy a hacer oculta el hacer el análisis más preciso de los conflictos que no son determinados solos por ese conflicto central. Pero hay un conflicto central en la sociedad chilena que es básicamente lo generado a partir de la dictadura. O sea, mi interpretación es que, para decirlo en términos muy radicales quizás, el bombardeo a la moneda creó otra sociedad, fundó otra sociedad. A los que no les gusta hoy día hablar del proceso constituyente como refundacional, uno diría, perdonen, pero aquí hubo un proyecto refundacional no democrático, autoritario, y si bien no todos los aspectos específicos se explican solamente por la dictadura, porque entonces se nos va a decir, ya volvieron con el tema de la dictadura, eso pasó hace tantos años. Pero la experiencia de la dictadura y el modo como se salió de ella generó un tipo de sociedad de la cual estamos pagando hoy día el precio por estas formas de violencia, donde yo creo que un elemento central es lo que tú señalabas. Aquí hay una militarización subterránea
en las instituciones que quedó plasmada en la sociedad. Una forma autoritaria que quedó de alguna manera en los genes, en el ADN de esta sociedad. Ahora, por supuesto, que explicar lo que ocurre en tal población solo por esta visión es un error, porque entonces dice, bueno, pues no hay nada que hacer, solo cambiar entera la sociedad y si no, no se puede hacer la violencia. Ahora, ¿cómo ves tú qué es lo que en una sociedad, que muchos colegas llaman hoy día quebrada, desgarrada, fragmentada, en la cual se da formas específicas de violencia, cómo en esa sociedad puede iniciarse o continuarse, en los casos que ya haya, políticas de superación de violencia que no solo dependen, yo diría que el gran tema, el gran conflicto central, solo se va a ir resolviendo en el largo plazo, y yo creo que se ha dado un paso fundamental, o se va a dar un paso fundamental en una constitución que de algún modo genere otra manera, o sea, elementos de otra manera de vivir. ¿Cómo, qué es lo que se puede hacer en el intertanto para en los casos que tú conoces, para la superación, si es que no es mucho hablar, de la violencia, por ejemplo, en los barrios críticos? No puedo estar más de acuerdo contigo en ese sentido. Claro, y bueno, también veo los temas de política pública, entonces claro, cuando uno le dice a las personas, no, esto es un problema de desigualdad, etcétera, no basta, ¿no? Porque hay que tomar medidas de corto, mediano y largo plazo. Pero sí insisto en que no podemos dejar de ver el largo plazo y lo estructural y solo dedicarnos a controlar o hacernos cargo como de los síntomas y de lo de corto plazo. Así es. Entonces, y se pueden hacer cosas, Manuel Antonio. Por eso yo a veces hablo de las violencias y no solo de la violencia, porque las violencias son como distintas en su naturaleza, porque están construidas y configuradas en entornos sociales, territoriales, económicos, cada una de ellas de manera distinta. Voy a poner un ejemplo. Si estamos hablando del tráfico de droga en poblaciones, en los márgenes urbanos, me acuerdo de los primeros estudios que hicimos, que fueron hace tiempo, el año 2000. A mí me encargaron de entender por qué se producía la violencia del tráfico de droga en una población específica. Y decía, bueno, empecé a leer mucho y empecé a buscar y dije, ¿qué hace que en esta población exista tráfico de droga con las mismas condiciones estructurales que otras muchas poblaciones tienen de pobreza, de exclusión, etcétera, pero en esta hay más? Yo creo que esas eran las preguntas que había que hacerse. ¿Por qué esta y no las otras? ¿O por qué estas 3 o 4 cuando empezaron las intervenciones que hizo el Ministerio de Interior en poblaciones como La Legua, La Santa Adriana, etcétera? Y ahí la mirada más profunda y con un poco más de tiempo de investigación nos permitió ver que hay características particulares en esos territorios que hay que hacerse cargo. Entonces, por ejemplo, un tema muy particular tiene que ver, ya en esa época había mucho consumo problemático de drogas por parte de los jóvenes, en las calles. Pero cuando tú dices consumo problemático de drogas, porque también lo dice mucho en tus artículos, ¿cuál es la diferencia con consumo de drogas y consumo problemático de drogas? Simplemente que son adictos graves, que son adictos graves y que necesitan un tratamiento más complejo y de larga data. Ese joven que entra a la droga, que trafica primero droga por vender un par de papelillos, para conseguir un par de dinero para comprarse una zapatilla, y después entra en la red de la droga y se entra en la red de la droga por consumo. En general los narcotraficantes hacen consumidores a los chiquillos para que sean los soldados de las bandas, ¿te fijas? Desde ese punto de vista, si ese chiquillo no tiene un estado que le permita a la madre recuperarlo, sacarlo de esa trayectoria de consumo, ese chiquillo no va a salir. Y lo que nosotros no hemos tenido y que tiene que ver también con este estado que no está en esos territorios,
es que si yo aplicara una política, por ejemplo, de decir, sabes que yo me voy a hacer cargo del problema de las drogas, las madres lo claman en los territorios, cabros que tienen 12, 13 años, lo claman porque no tienen dónde llevarlos. Y ellas ya saben que este es el circuito, que así se entra. Deja todas las características estructurales de ese barrio y funcionales de ese barrio, déjalas afuera y solo a cargo de este problema. Y resulta que no hay. Y hace 30 años no hay nada para esos chiquillos que están entrando a la delincuencia y hoy día al tráfico de drogas para sacarlo inmediatamente. La ley penal adolescente del año 2007 se pensó como un dispositivo de intervención en el cual ibas a interrumpir una carrera delictual. ¿Por qué? Porque se tenía mucho conocimiento de que si tú interrumpías la carrera delictual de los chiquillos a los 13, 14 años, los primerizos, con una política pública que se hiciera cargo de estos problemas como de consumo problemático, deserción escolar, que son todos los factores que están asociados a que ese niño entre en carrera delictual. Si lo intervenías rápidamente, lo ibas a sacar de esa trayectoria. Pero ¿qué pasó? Lanzaste la ley, pero no hiciste del Estado un Estado social que se hiciera cargo de todos los otros problemas y riesgos. Entonces solamente esa ley terminó disminuyendo la edad penal y metiendo más cabros en la cárcel. Entonces hoy día tenemos, si tú haces una mirada larga, del más largo plazo de datos, tienes que esas poblaciones juveniles quedaron en el Sename por infracción de ley, ni siquiera quedan todos en la ley de protección, sabemos ya cómo ha funcionado el Sename, ¿no es cierto? Y tienes una ley que se hizo con un espíritu, pero que opera de otro. Y muchas de las leyes que se han, y de las políticas públicas que se hacen para mejorar estas condiciones como más sociales que te llevan a este tipo de conducta, son muy básicas, muy focalizadas. La famosa focalización de recursos del Estado subsidiario en materia social está a la base de esto, por supuesto. Entonces, tú dices, ya, yo no voy a tratar de cambiar las estructuras sociales en el corto plazo, pero tú puedes tener políticas públicas que sean de mediano plazo, incluso hasta de corto plazo. Y en corto plazo digo que los municipios han jugado bastantes roles interesantes ahí. Por ejemplo, un factor de protección para esa misma población juvenil en este barrio te dice que el uso del tiempo libre y del ocio como positivo puede disminuir la propensión del chiquillo a delinquir, a usar el arma de fuego y a terminar en el portonazo en Las Condes. Entonces han hecho escuelas públicas, los colegios abiertos, Renca tiene buenas experiencias en eso. Entonces hay cosas que se pueden hacer. Pero en materia de seguridad, y con esto termino, en materia de seguridad todavía la inversión pública del PIB que se da para control versus prevención o estas otras políticas más asociadas a los factores sociales que están a la base, es completamente asimétrica. O sea, nosotros seguimos siendo un país que prefiere controlar el delito y la criminalidad y la violencia que hacerse cargo de ella. Y te podría dar ejemplos para violencia doméstica, para la violencia en los colegios, porque hemos criminalizado la violencia. Y siempre, desde hace mucho tiempo venimos diciendo, son fenómenos distintos, son cosas diferentes. Una cosa es el crimen y otra cosa es la violencia. Y nosotros por años nos hemos hecho cargo, porque hacerse cargo de la violencia implica hacerse cargo de todo esto. Pero hacerse cargo del crimen, tú lo podrías soslayar con puras agendas antidelincuencia como las que hemos tenido. Bueno, eso es uno de los puntos que yo encuentro que es bien interesante en uno de tus estudios, es que la percepción que hay a nivel nacional respecto de los temas, por ejemplo, del narcotráfico y de las drogas, es muy distinta a cómo lo perciben la gente que vive en las poblaciones y cuyas vidas cotidianas están afectadas por eso. En la discusión pública, por decirlo así, en los medios de comunicación, importan los temas de el gran narcotráfico, los asesinatos por encargo y otras de esas cosas. Y en cambio, en la población, en lo que tú llamas barrios críticos, es la vida cotidiana de la gente y sobre todo el uso
diario de la droga por parte de los jóvenes. Así es, así es. Y de hecho en estos estudios, que son más recientes, pero los primeros estudios que hicimos el año 2000, 2002, 2003, en varias poblaciones, nos dábamos cuenta que estaban estas relaciones entre violencias, por ejemplo, domésticas y violencias públicas o en el espacio público. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención es cuando yo le preguntaba a las vecinas y vecinos de estos barrios en aquellos años, ya, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Por qué creen que esto pasa? Y una señora, a mí me acuerdo, me quedó acá, Manuel Antonio, y me dice, mire, esto me dijo, era una población claramente que había sido muy afectada, digamos, por la represión estatal de la dictadura. Y me dice, mira, aquí lo que nosotros principalmente encontramos fue tanto narcotráfico como violencia intrafamiliar en esos años, en unas encuestas. Año 2000, cuando ya todavía nadie hablaba mucho de esto. Violencia intrafamiliar más que como problema percibido. Claro. Entonces, y trabajamos con ellos y veíamos que habían robos adentro de la población, que el narcotráfico era una cosita, o sea, era como la cúspide de lo que se veía, pero habían, un poco lo que ha hecho Aullero, ¿no? También en su estudio, pero en esos años veíamos que había violencia contra la mujer, abuso de los niños, pandillitas de niñitos pequeñitos, violencia entre los colegios, medimos mucha y mapeamos mucha violencia en un mismo territorio. Y ahí la conclusión obvia era, bueno, y la pregunta, y después lo que pudimos concluir era, ¿qué tienen en común todas estas violencias en estos microespacios, en este mismo barrio? Y bueno, resulta que una señora me dice, ¿sabe qué, Alejandra? Me dice, esto también tiene que ver con la dictadura. Yo le digo, ¿por qué? Más allá de lo que se dice que los militares entraron la droga, las poblaciones, etcétera, que hay varios relatos sobre eso, me dice, no, porque mire, nosotras nos quedamos solas como jefas de hogar durante muchos años. Y con el retorno de los 80, me dice, llegaron, muchos de nuestros hombres volvieron, pero nosotras ya éramos jefas de hogar. Y estábamos totalmente empoderadas, y éramos dirigentes vecinales, pero estábamos a cargo del hogar. Y se nos alcoholizaron, muchos de ellos se nos alcoholizaron. Y eso muchas veces termina en golpes, me dijo, adentro de la casa. Bueno, me dice, y cuando eso termina en golpes, mis hijos veían esos golpes. Entonces ellos también creyeron por muchos años que la forma de relacionarnos era también válido el que el hombre le pegara a la mujer. Entonces me dice, se va instalando una forma de relación, una racionalidad en esa relación, una lógica de relacionamiento, en que la violencia de alguna forma se instala como una forma válida, o no sé si válida, pero una forma natural de vincularse. Entonces, frente a cualquier conflicto, a cualquier diferencia, emerge esta mentalidad belicosa, de la cual habla Anderson por ahí en unos estudios en Estados Unidos, pero aparece la fuerza física. Me dice, y los estudios te muestran que los niños que ven violencia y viven violencia doméstica del padre hacia la madre o la que fuera dentro del hogar, tienen mucho más propensión a desarrollar carreras delictuales que aquellos que no. Mira, yo creo que ese es un punto crucial para lo último que tenemos que ver, porque nos está agarrando el tiempo, y es el tema de la violencia física, digamos, pero expresada en instituciones. Una de tus últimas investigaciones es sobre el tema de la policía y la militarización, en cierto modo, de la policía, y un juego, y eso me gustaría que lo explicara un poco, un juego muy complicado de las políticas actuales, en que, por un lado, el policía o la policía busca relacionarse con la gente, involucrar a la comunidad en los temas de seguridad, pero al mismo tiempo mantiene la forma estrictamente militarizada. Y entonces eso lo que va haciendo es otra penetración del mundo de los carabineros, en que por un lado juegan el rol de asistentes sociales, en cierto modo, y por el otro lado es el golpe y la represión.
Esa ambivalencia no es solo propia de la policía chilena. Sí, tú lo señalas que en América Latina se da mucho eso. Pero En que varias en Chile es policías más en el país. reciente. En Chile es más reciente eso. En Chile es más reciente, sí o no, porque lo que pasa es que cuando uno analiza la historia de Carabineros, por ejemplo, debemos recordar que Carabineros tuvo a cargo de la infancia vulnerada por muchos años en este país. Durante los años 50, 60, los centros de niños huérfanos estaban en manos de la policía, que si uno lo mira ahora, es brutal como sociedad que se le entregue a la policía, más allá del contexto particular, el resguardo de la infancia vulnerada. Y eso es histórico en la policía chilena. Hoy día lo que tenemos es esta relación ambivalente, como señalo yo, porque además tenemos un Estado que no está, si tiene que ver con eso. O sea, en los territorios se sabe que muchas veces la policía asiste porque tampoco hay otros mecanismos que entreguen ese soporte social de este Estado. Por ejemplo, hay muchas veces que los carros policiales se usan para llevar enfermos al hospital porque no hay ambulancia o no hay acceso al traslado, o que lleven adultos mayores a hacer trámites. Entonces, también no es que y la policía es la que tiene un despliegue territorial geopolítico, ¿no es cierto?, más extenso en todo el territorio nacional. Es la institución que tiene más despliegue. Entonces, si lo vemos desde ahí, toda esa infraestructura de despliegue, de control, está vinculada, para qué decir, las áreas aisladas, los pueblos chiquititos, rurales, etcétera, donde finalmente es el Estado, el único Estado que hay es la policía. Y por otro lado, la policía chilena, que es altamente de carácter muy militar, que si tú lees su ley orgánica te vas a dar cuenta que la palabra seguridad nacional aparece permanentemente en ella, y en la doctrina la palabra patria. Entonces tenemos una policía que es muy militar en su cultura y en su institucionalidad y en su función, a pesar de que no es una policía militar a la brasileña, ¿no? Porque no está en defensa, porque no es el jefe de la policía, no es un militar, no depende de la Fuerza Armada, digamos. Pero toda la estructura de la Policía Nacional más grande, para no hablar de la PDI, porque es la Policía Civil, es militar. Y lo militar involucra esta simetría que tú mencionas, es la creación del enemigo interno permanente. O sea, no puedes permitir, no va a existir básicamente la posibilidad de que esa policía vea al ciudadano pobre, flight, perdón el concepto, pero así se habla en las poblas, que lo vea como un ciudadano válido, legítimo al que cuidar. O sea, los controles, Mauricio Duche, la UDP, tiene un estudio reciente sobre controles de identidad, y claramente el uso intensivo de este mecanismo en los márgenes urbanos, o sea, es muy distinto cómo se relaciona un policía con la clase alta del país a cómo se relaciona con los más pobres. Por tanto, y a esos más pobres los configura como un enemigo, porque está en la cultura. Entonces, básicamente tienes componentes complejos, institucionales, políticos, culturales adentro, y la policía tampoco es homogénea. No es que Carabineros, todos pensamos que Carabineros todos piensan igual. No, adentro de la policía también hay grupos, y también hay suboficiales que trabajan en los territorios y que hacen 80% de estas tareas de asistencia porque válidamente sienten que tienen que asistir porque el resto del Estado no está, porque válidamente se conmueven también. Entonces la ambivalencia no solamente en la institución, también la viven los cuerpos de los sujetos policiales. Entonces esa configuración es compleja. Tenemos que terminar. Yo creo que este último punto es clave, porque una de las cosas que ha suscitado una enorme discusión, y es sin duda, a partir de las cosas que tú dices, un gran avance, es la definición de la Convención Constitucional de las fuerzas policiales como no militares. Y yo creo que lo que has mostrado fundamenta absolutamente el rol es otro, el de la policía, que el de la fuerza militar. Y en general han estado atravesadas
básicamente por un tronco militar, con también el hecho que tienen que resolver problemas que el Estado no resuelve porque son la única presencia en algunos lugares. ¿Y cómo lo resuelven? Quizás con muy buena voluntad, pero con un criterio y estructura mental y una cultura militar. Bueno, esperamos que estos procesos de reforma, transformación del mundo policial, refundación, como se le quiera llamar, se tomen un nuevo aire a partir de esta decisión que ha tomado la Convención Constitucional y que esperamos que sea aprobada en el plebiscito. Muchas gracias, Alejandra, por esta conversación. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores de Tras las Líneas. Muchas gracias a ti, Manuel Antonio, por la invitación. Encantada. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES.